buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y hoy es lunes 4 de mayo. Estamos en Bonita Radio, en Noticias con Café. No tenemos café todavía, pero ahorita vamos a ir a Buen Vecino y nos vamos a buscar un café porque hoy el día es largo. No solamente se reabren algunos negocios, algunas empresas, en medio de que no tenemos datos de la cuarentena, no tenemos datos sobre la pandemia. El gobierno de Puerto Rico reabre para establecer que vaya supuestamente a ver una reapertura escalonada de la economía de Puerto Rico en medio de la pandemia. Hoy también tenemos un nuevo personaje en la silla testifical de las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, manejando el tema de las irregularidades en el Departamento de Salud con las compras relacionadas a la pandemia al COVID-19. Mabel Cabeza sale de su cuarentena. Vamos a estar dando más o menos lo que nos parece más importante atender desde la información que va a ventilar Mabel Cabeza, las preguntas que se le hagan, cómo las contesta. Pero vamos primero a los números del COVID. Me parece una nota importante que el colega Gelpi del Canal 4 tenga una imagen hoy en su noticiero mañanero dando las noticias sobre el COVID. Los números, y cuando llegaba número de pruebas de positivo, número de muertes, que ustedes saben que están ya por las 97, y cuando llegó número de pruebas realizadas, no hay data, corregimos, no hay datos, y el rastreo comunitario, no hay datos. ¿Por qué me parece importante? Porque siento que hay un ambiente de los medios tradicionales, sobre todo de Telemundo y Guapa, en hacer una crítica ya directa al gobierno de Puerto Rico con relación a lo que está pasando en la pandemia. Y esto es importante porque nosotros pensaríamos que estábamos solos en la crítica, en la información que traemos para contrarrestar aquella campaña de relaciones públicas que tiene el gobierno de Puerto Rico alrededor de sus propuestas y el COVID. Y parecería que ya los medios tradicionales se están dando cuenta de que hay que insistir en la información que no está dando el gobierno, porque reabrir la economía sin datos puede ser nefasto para la convivencia de este país en este momento. Por ahí está todo el mundo, vamos a saludarlos antes de que sigamos y vamos a esperar que lleguen unos cuantos más que vienen por ahí. Nemir Matos, la diáspora siempre, Elizabeth Solá Oliver, saludos Elizabeth, Albita Quiñones, Luli Bustillo, aquí vamos, nueva semana, nuevas aventuras. Hoy es el día número 50 en que el país está en cuarentena a partir de que la gobernadora impuso la primera orden ejecutiva. Sabemos quienes llevamos 56 y 60 días, porque nos pusimos antes en cuarentena. Buen día, Margarita López desde Nueva York, Francisco Acosta Alviso, good morning. Sandra García también, diáspora en Boston, Paul Esquitieri, Willo Colón, Carmen Mercado, como siempre no falla, Marisabel Quiñones, saludos Marisabel, Robert Baldwin, Wilber Rosario, Adalberto Ramos, Sandra García, como lo dije, bueno, Irisita Delgado, qué bueno que estás por ahí, importante. Colocamos ayer lo que son los horarios de Bonita en términos de las informaciones, de los análisis que estamos haciendo diariamente. En la pandemia, este programa Noticias con Café se baja una hora a las 8 de la mañana, lunes y viernes, como siempre. Siempre va a haber un Que Palo es Noticia a las 5 de la tarde, menos los viernes. Y ahora estamos haciendo un programa a las 11 de la mañana cuando no hay vistas públicas, porque si hay vistas seguimos corridos y entonces más tarde hacemos el análisis de lo que pasó en las vistas. En términos de los números del COVID, gente, yo creo que por eso me puse otra vez quédate en casa.
Porque yo creo que nosotros debemos esta semana, que es la semana en que el secretario de Salud siempre ha dicho que podía haber un pico. Fíjense que los números en Puerto Rico, como no tenemos realmente suficientes pruebas, o por lo menos el gobierno dice que tiene pruebas, pero que no sabemos por dónde andan. Es importante, si usted no tiene que salir de la casa en esta semana, quédese en la casa, no salga, porque aparentemente si todo ocurre, como dice el secretario que está ocurriendo, esta semana puede ser una semana de un pico bastante alto. Y como sabemos, los positivos aumentan, todos los días han aumentado, no se reportaron muertes ayer, lo que, ¿verdad?, es una buena noticia. Ahí están las explicaciones, sobre todo más científicas, que ha dado el doctor Cabanillas ayer, que me pareció interesantísimo, cómo él entiende que la enfermedad se ha desplazado del virus tener unas particularidades en esa primera etapa. Hay una segunda y una tercera etapa que habla de unas inflamaciones que por eso puede estar muriendo una gente que sale del hospital recuperado y finalmente mueren de una segunda o una tercera etapa, que es una complejidad bien interesante desde el punto de vista médico. Y él lo planteaba a sí mismo, o sea, son informaciones que te llegan en el proceso en que estás manejando un virus que no se conocía. Y eso me parece importante ir a hablar sobre ello. Voy a buscar la columna porque me pareció súper importante ayer, y es precisamente el asunto de cómo esta enfermedad empezó con estos síntomas que ustedes saben: tos seca, fiebre, pero finalmente también se convirtió en una sintomatología de perder el olfato, de perder el apetito, etcétera. O sea que yo realmente creo que esa explicación que dio Cabanilla me llama la atención, y creo que la debemos empezar a manejar todos y todas, independientemente de los conocimientos que no tenemos, ¿verdad? Unos muy bien y otros fatal, en la columna. Y él ejemplifica, y esto para mí es súper importante igualmente, gente. Él habla de un paciente de 30 años, que ustedes saben que acá hemos manejado el asunto de que parecería que los jóvenes pensaron que no les iba a dar coronavirus o que no eran susceptibles ni vulnerables, y en Puerto Rico han muerto personas bien jóvenes, sobre todo el joven de 29 años, cuya hija también de 5 años era positivo, y ya su abuelo es positivo, ya su abuelo había muerto del coronavirus. Habla de 3 desenlaces bien diferentes. Una persona de 30 años diagnosticado que muere, con 2 niños pequeños y una joven viuda. Una mujer superadulta de 101 años, residente en un hogar de ancianos, se recupera totalmente. Y otro viejito, al salir de la alta del hospital, 2 días después muere en la casa en circunstancias extrañas. Por eso él los llama, unos muy bien y otros fatal. Dice específicamente que el 80% de los enfermos después de un par de semanas de esta primera fase se recupera totalmente. El 20% pasa a una segunda etapa denominada fase inflamatoria. Por eso me pareció tan importante, porque fíjense, virus, y hay una fase inflamatoria, que dice él que ahí es donde empieza a traicionar las posibilidades de recuperarte totalmente. En su lucha contra el virus, en muchos casos el sistema inmune da lugar a una respuesta inflamatoria exagerada. Quiere decir que ese sistema inmunológico va a estar afectado por esa inflamación, que ahí es que él entra a establecer que hay unas moléculas proinflamatorias conocidas como citoquinas que se pueden detectar fácilmente en la sangre. Estás en esa etapa, hay un cultivo, hay un análisis de sangre, y por ahí empieza a detectar el médico, la persona que lo tiene a usted bajo tratamiento, a detectar estas tormentas de citoquina, los llama él. Después de eso, es increíble porque él lo llama un novel protocolo que está
confeccionando en el Hospital Auxilio Mutuo. Recuerde, el Hospital Auxilio Mutuo es uno de los primeros hospitales que empezó a tener contacto con el virus, por lo que su clase médica se ha involucrado también en establecer los nuevos protocolos, la manera de empezar a atender el virus para, obviamente, salvar más vidas. Así que por ahí está esa información, les invito a que la lean, me parece súper importante, sobre todo porque yo creo que a más información que tengamos en este momento, a más capacidad de recoger esa información científica y promoverla entre los nuestros en el momento en que, ojalá que no, alguien puede ir con mayor información y puede ir a cuestionar. Una de las cosas más importantes cuando nos enfermamos, precisamente, es el asunto de no tener información y no poder cuestionar a nuestros médicos, médicas, qué es lo que está ocurriendo y cómo, si hay alguna posibilidad de que tengamos información, de que se pueda compartir y ver cómo los protocolos de tratamiento pueden cambiar o se pueden exponer. Yo creo que es bien importante en este momento información, información, información. Como siempre les digo, pruebas, pruebas, pruebas. En el momento en que estamos en el país, que no las hay, pues yo creo que debemos ir, sobre todo, a protegernos lo más que podamos. Las personas que hoy están entrando de alguna manera en el espacio público para volver a trabajar porque se activó, los bancos se activaron aparentemente totalmente. Todavía hay una posibilidad de que hayan personas que trabajan en esos lugares que puedan hacer trabajo remoto. Y yo creo realmente que eso es súper importante. A usted le toca trabajar porque ya su empresa decidió o es de las que están en la orden ejecutiva. Mire, cuestiónele a su patrono, ok, ¿qué vamos a hacer con el protocolo de seguridad? ¿Dónde está el protocolo de seguridad? ¿Dónde está tu autocertificación? Se le enviaste al Departamento del Trabajo, dame copia. Leí que Eduardo Batia estaba pidiéndole a la gobernadora que hicieran públicos los patronos, hicieran públicos esas autocertificaciones y sus planes de protocolos de seguridad. Pues yo creo que eso es súper importante. Abra una página, ahí está todo el mundo. Banco tal, ahí está. De esta manera vamos a trabajar. Que obviamente haya capacidad y acceso a los desinfectantes, a las mascarillas y a los guantes. Hemos escuchado diferentes versiones con relación a los guantes, que si la gente piensa que está protegido y se pasa la mano por la cara, bueno, pues quizás un poco de crear más conciencia, independientemente de que tenga guantes. Recuerde que el guante solamente lo que está haciendo es una protección para que su mano no esté expuesta a las diferentes superficies, pero obviamente el guante se está exponiendo, así que es lo mismo. No se puede utilizar, o sea, pensando en que lo está protegiendo de ese toque en la cara, porque definitivamente no. Si eso es importante, ese acceso que haya en el mercado, que el gobierno tenga claro que si los patronos no lo hacen, el gobierno está obligado a establecer ciertas medidas de seguridad y obligar a los patronos, porque esto no puede ser una reapertura al tutiplén y que la gente realmente se esté exponiendo. Yo creo que es bien importante que usted le establezca a su patrono esa responsabilidad que tiene con usted. Recuerde, Departamento del Trabajo, y si no le contestan, insista en enviar, aunque sea un correo electrónico, a las agencias de seguridad laboral federal, OSHA, para que breguen con su patrono, porque no puede ser al tutiplén. Por ahí sigue llegando gente. Héctor Figueroa, Elizabeth Carraquillo, Maritza Crespo y Lisette Morales Ferrer. Saludos, Maritza y Lisette. Elizabeth dice, por aquí escondidita, que me ve el jefe. No importa. Le dice al jefe que aquí damos información y que se una también. Héctor Figueroa, Javier González, Ramón Pérez, Marisol Camacho, los equipos de seguridad que aún escasean, ¿quién los va a proveer y con cuánta frecuencia? Porque si te dan una mascarilla el lunes para usarla hasta el viernes. El asunto de las mascarillas va por dos vías. En efecto, hay mascarillas de esas desechables. De hecho, yo tengo una aquí, aunque trabajo sola hace mucho tiempo ya. Sí, incluso esas hay gente que las lava, y las pone al sol, etcétera, porque hay escasez.
Yo creo que ojalá todos tengamos capacidad para tener acceso a una o dos de tela con filtro que se puedan lavar y tengamos más capacidad que con las de desechables, porque realmente hay una gente que se va a exponer mucho más. Yo pensaría que todavía yo puedo aguantar muchísimo sin salir a la calle, mucho, pero hay gente que se va a exponer, así que sí, yo creo que la búsqueda de ese material, yo no sé cómo, hay patronos que no han previsto desde el día 1, es más, si usted tiene una empresa grande, 100, 200 empleados, sobre eso, ¿cómo es posible que desde enero ya no estuviera mirando lo que estaba pasando con el virus en el mundo y tener acceso a esos vendedores de mascarillas, etcétera, de equipo de protección personal? ¿Por qué? Oiga, ya en enero nosotros sabíamos lo que estaba pasando. Ya en diciembre sabíamos. Pero en enero empezaron las noticias mucho más fuertes. Y aquí viene el asunto del acceso a la información. Si usted escucha nada más los medios tradicionales en Puerto Rico y solamente lee por internet también los medios tradicionales, pues usted tiene un problema de información. No es posible. Porque los medios tradicionales de Puerto Rico, tradicionalmente, valga la redundancia, no proveen información del mundo entero. Es como si Puerto Rico estuviera aislado. Así que lo primero que nos enseñó esta pandemia es que si usted no sabía conectarse con el mundo alrededor, a través de todos los medios de comunicación alternativos, Le Monde en Francia, sí, viene en inglés, y de hecho hay algunas traducciones malas, pero también hay en español. Los medios públicos, la BBC de Londres, los medios de Guardian, New York Times, claro, la gente va a querer leer más de Estados Unidos porque tienen más vinculación con ese país, pero hay que vincularse con el mundo. Y ya en China había información, ya en Italia estaba la información que no le estaban haciendo caso, ya en España sabían lo que estaba pasando. Así que todo eso era importante para que esos patronos dijeran, aquí puede pasar algo. Digo, yo no sé, aquí somos literalmente 4 gatos. Y yo inmediatamente le dije a todo el mundo para su casa. El día que puse a papi en cuarentena y me puse yo en cuarentena, puse a Bonita Radio en cuarentena. Teníamos algunas cosas que hacer, el director tenía que venir para acá y le dije a nada, en su casa. Pues yo me imagino que un patrono de 100, 200, pues debería tener esa capacidad. El asunto del dinero. Mire, las mascarillas son más caras ahora que en enero. En enero todavía estaban baratas. Y si no, que me lo diga por ahí la amiga dentista Lizeth Morales, que lo vivió en carne propia. Ella compraba un equipo de protección personal para su oficina a unos precios razonables, baratos, y ahora están 3, 4, 600 veces más caros. Así que yo creo que eso era importante. Me parece que ese asunto de publicar, hacer pública los protocolos de seguridad, importante. Que hay empresas que están lidiando con el asunto económico. Perfecto. Pues mire, eche mano de sus amigos en los comercios y sobre todo de las asociaciones de industriales, etcétera. El que tenga dinero para haber hecho un protocolo bien bragado, que lo comparta con los otros. Que estos son tiempos de estar compartiendo, no son tiempos de estar aguantándose las cosas. Caribe May también está por ahí, Madeline Rivera Ramos, buen día, Robert Baldwin, para después del programa. Robert se cree que yo no tengo nada que hacer. Robert, después del programa es la vista, a las 10 de la mañana. Vamos a hablar de la vista ya mismo. Claro que sabían, Carmencita, Enid, pero acuérdate que era por allá en China y su vecino Italia. Oye, déjate de estar hablando de la doctora Carmen de Seda, ya mismo la llaman para las vistas. Ramón Cardona está por ahí también. Caribe May dice, buenos días, esto es pura continuidad de la ideología neoliberal. Se desregulan todas las actividades del capital y se deja en manos de la responsabilidad individual, la seguridad y la preservación de la vida. El gobierno se ha despojado de todas sus responsabilidades asumidas a mediados del siglo XX. Eso es una clase de historia. Tienes razón, pero yo voy a añadir algo que me parece que dentro de esa mirada también tenemos que tener en cuenta. Y es que este país, por lo menos,
circunscribiéndonos a la manera en que nosotros nos hemos movido a partir de el 2017 y de ver la caída de no solamente un gobierno en la función pública, sino literalmente por corrupción, por inacción, por todo lo que representó el Telegram Chat, etcétera. Yo creo que el país está dispuesto a seguir exigiendo. Quizás despertó de un letargo en que estuvo mucho tiempo, que solamente votaba y pensaba que esa era la única oportunidad democrática que tenía de exigirle al gobierno lo que hacer para beneficio del pueblo. Y yo creo que estamos ahí. Yo creo que la gente va a seguir exigiendo, yo creo que la gente va a seguir demandando, independientemente de que la utilización de los mecanismos de presión sean diferentes. Fíjense que hay gente que está dispuesta a salir a la calle a hacer de alguna manera intervención de ese tipo de protesta social más física, distinta, porque ya casi no se pueden o realmente no deberían estar exponiéndose físicamente, están en los carros, etcétera. Pero yo creo que eso va a estar por ahí. Y si sí se asoma, yo te diría, Caribe, que se asoma un cambio en eso de el capitalismo salvaje y la manera en que el neoliberalismo se ha impregnado en las políticas públicas, porque con esta pandemia se dieron cuenta que no hay manera de vivir sin el Estado. Y eso va a ser un reto bien interesante, que yo creo que lo va a empujar mucha gente. Amén, no lo llamen un cambio. Hay gente que no necesariamente tiene claro lo que es el proyecto neoliberal y de la manera en que se ha movido en el mundo. Pero eso cambió. Ahora los gobiernos van a tener que entrar, incluir en el asunto de salud pública, y eso lo hemos hablado muchísimo en Puerto Rico. Necesariamente no vamos a estar viendo nuevamente un modelo Albona, pero vamos a tener que ver a un gobierno mucho más implicado en el asunto de los hospitales, porque lo que logró la privatización quedó demostrado que dejó sin servicio a la población. Incluso dejó un sistema hospitalario tan dependiente de las aseguradoras que están botando a los empleados en un momento de la pandemia. Y eso sí que el gobierno que venga, llámese como se llame, no va a poder permitir, porque lo que vivió el país o lo está viviendo durante esta pandemia no es posible. Así que todos esos cambios van a estar ahí y nosotros súper atentos y sobre todo trayendo a la gente que tiene expertise en todas esas áreas para discutirlo, porque yo creo que es súper importante. Robert Baldwin dice: compartan este programa antes de que se acabe. Importantísimo para que siga llegando la gente y podamos tener mayor capacidad de la que estamos teniendo, que créanme, es mucha y estamos súper satisfechos por eso. Carmen Mercado, por favor, esas mascarillas no se lavan, se usa y después de la basura, no es de uso múltiple. Pues yo quiero que tú sepas que hay gente por no tener que las están lavando, Carmen. Es parte, sí, es parte de la realidad que estamos viviendo. Carmen López también llegó por ahí. Ivonne Requena: la gente está en negación porque ya nuestros estilos de vida cambiaron totalmente, nos tenemos que acostumbrar a vivir de otra forma. Te queremos, Robert, dice Margarita González. A día, bonito día. Eso que dices del cambio del estilo de vida, definitivamente. Yo creo que nosotros vamos a cambiar totalmente, rápido. Bueno, hemos cambiado en 50 días, ¿verdad? Ya las reuniones, por lo menos en este primer año, yo creo que van a tener que ser con la distancia de 6 pies y no más de 4 o 5 personas. Por eso es que yo agradezco a todo, a la vida, que en el momento más difícil de mi economía hice así y compré una casa con patio, porque de verdad es otra cosa. Es otra cosa ver el cielo, estar en un área acogedora, de plantas, de vegetación, que todo el mundo pueda tener distancia y que realmente podamos tener un espacio como si estuviéramos saliendo, ¿verdad? Porque sí, el encierro es complejo. El encierro es complejo, sobre todo en nuestras culturas, que son culturas muy gregarias.
que nosotros hacemos un party en cualquier momento, de cualquier cosa. Nosotros ahora estamos haciendo party hasta de los divorcios. Imagínense si nos gusta el party. Así que eso es importante. Y yo a ustedes, Sori Banks, Carmen Genite, en otro programa trata de darle voz a la situación de la cárcel federal donde Tere Marichal tiene a su hijo, no los dejan ni llamar y tienen un alto número de coronavirus. Sori, yo he tratado de comunicarme con Tere, voy a tratar de comunicarme con su abogado, el abogado de su hijo, Jorge Vega Pacheco. Sí me preocupa mucho y estoy al tanto de la situación y realmente respeto también su silencio, que dijo que no quería hablar más del tema, que todavía no había podido hablar con su hijo. Y sí, es bien preocupante lo que está pasando en Estados Unidos porque aparentemente es un problema generalizado en las cárceles en ese país. Humberto, ¿quién sabe que habló Wanda Ponce en una iglesia después de su visita simbólica al pueblo después del temblor? No sabemos nada. La gobernadora no se comunica con los periodistas últimamente. La gobernadora, gracias por recordarme, Humberto, que tenía que hacer este comentario. El gobierno que no tiene plan, que lo sabemos, ponlo en la nevera. Hoy, Puerto Rico, hace un tiempo, no hay gobierno, lo que hay es país. No plantea ningún cambio de protocolo con relación a lo que está ocurriendo en el sur, no lo dice, no lo comparte con el país, cuál es la visión, cuál es el plan que tiene su gobierno. En un momento en que ya no hay una crisis solamente de sismos, integrada a la pandemia y vuelven los sismos. Es una crisis, en Ponce 73 personas tuvieron que ser movidas a un hotel porque uno de los complejos de vivienda de Ponce están bien maltrechos con el último terremoto. 21 familias están en ese hotel, pero el gobierno de Puerto Rico no le dice al país cuál es el plan con Ponce, cuáles son los cambios en los protocolos, si es que ellos piensan que debe haber un cambio en el protocolo. No es lo mismo atender un virus de esta magnitud, una pandemia, en lugares como casetas de campaña, porque es imposible, tienen que moverlos a lugares más seguros, a esas familias y a esas personas. Así que sí, me preocupa muchísimo, pero la gobernadora tiene un problema de comunicación. Obviamente hoy va a haber una vista pública que le es de mucho impacto a la Fortaleza, porque hay 3 funcionarias de Fortaleza que están citadas para esa vista. Y la gobernadora, además de eso, lleva 2 semanas fuera porque ella no resiste que le hablen de otra cosa que ella no quiere hablar. Ella no quiere hablar del rastreo comunitario, ella no quiere hablar de las pruebas, ella no quiere hablar de los problemas que ha tenido el Departamento de Salud para acceder a pruebas precisamente por estas irregularidades que se dieron al inicio de esta pandemia con las compras. Ella de lo único que quiere hablar es que le está dando mucho dinero a los puertorriqueños a través del estímulo federal, los $500, etcétera, etcétera. Y Mita Bilbali está por ahí. Yani Moreno, yo tenía guardada del año pasado una caja de mascarillas desechables de 20 unidades por $3.75, exactamente. Y ahora eso vale cada una. ¿Alguien sabe algo de Carla Campos? Nadie sabe nada de Carla Campos. Nadie, y yo estoy convencida que esa joven o dio positivo y está en recuperación, porque realmente desde el día 1 ella fue una de las funcionarias más expuestas. Luz del Alba Acevedo está por ahí. Profesora, buenos días, y cuando quiera deme una llamadita que podemos hablar precisamente de los temas que yo sé que a usted le interesan, cómo las mujeres a nivel del mundo, en términos de posiciones de poder, están manejando este virus. Nueva Zelanda, Alemania, Islandia. Eso es un tema interesante desde el poder, ¿no? Decía yo ayer que no es lo mismo usted ser una Angela Merkel, científica, química, una mujer de proceso, una mujer de estructura, y dirigir un país como Alemania y llevarlo bien temprano a manejar en términos de prevención el asunto del coronavirus, y tener a una ex fiscal del Departamento de Justicia que cree en lo punitivo, que cree en que hay que resolver este caso con esta teoría, y como quiera voy a traer los testigos que me van a probar eso, más allá de lo que significa atender una pandemia desde los datos, desde la ciencia. No es lo mismo. Yo creo que
cuando se habla de que el género ha influenciado en muchos de los países que han atendido mejor la pandemia, tenemos que ver qué educación, qué conocimiento tienen esas mujeres que dirigen esos países. Así que, profesora, cuando usted quiera, hablamos del tema. Dice Robert Baldwin, se jodió Ayn Rand y Atlas Shrugged. No sé de qué me habla. Si me estás hablando de deporte, soy bien mala en el asunto de los deportes. Carlos Alberto Torres, amigo, te quiero. Y espero que estés bien, cuídate, que tú eres militar y yo sé que inmediatamente te activan. Tiene que venir otro gobierno, por favor que sí. Chemi Maunés, mi profesor, también anda por ahí. ¿Cómo se pone el pin azul? Carmen Mercado Rivera, no sé de lo que estás hablando. ¿Puedes repetir a dónde reportar el incumplimiento del patrono sobre equipos de protección personal y los que permiten violación de distancia física? Sí, es la Oficina de Seguridad del Gobierno, de Seguridad Laboral del Gobierno Federal, OSHA, por sus siglas en inglés. Búsquenlo, envíenle mensaje, eso es súper importante. Usted cree que su patrono no le está dando, primero, no le enseña la autocertificación, usted no la ha visto, no le enseña el protocolo, y tercero, no tiene equipo de protección personal para sus empleados. Ya, primero, obviamente, lo trata con él, con ella, ¿verdad? Trata de que ese patrono se ponga al día. Pero si no, están ahí los mecanismos del Departamento del Trabajo, porque es súper importante. La protección tiene que venir de todo el mundo. Repetido, Enid Meléndez está por ahí también. OSHA, exacto. Carmen Mercado. Wanda Vázquez es la antítesis de la secretaria de Justicia y su función. Yo le llamo a Denise Longo Quiñones la combinada de piedra. Y ojalá que la teoría que yo tengo, que no puedo compartir porque no tengo base para nada, ojalá no sea verdad. Pero vamos a ver. Ella piensa que el discurso sobre la cantidad de años en el servicio público la salva. No importa la cantidad de tiempo, se ha servido mal, pero mira, y yo voy a decir una cosa aquí, Marisol, gracias por ese comentario. No te salva, primero, el montón de años que hayas tenido en el gobierno, si no has aprendido a hacer algo que para mí es súper importante en cualquier profesión. Usted no solamente tiene que saber de su profesión, usted tiene que saber sobre todo de administración, de cómo es que se atiende una pandemia en términos del proyecto más grande que tiene el país en ese momento, que es la salud pública. Que es que el gobierno tiene que garantizar que la ciudadanía esté segura en términos de salud. Y eso no se puede hacer con una mascarilla que diga fe. No, porque ahí estamos atendiendo a una gobernadora que actúa por corazonadas. Es que como yo tengo ese sexto sentido, es que en la pandemia es ciencia, mire, ¿cuáles son las pruebas? Las hacemos. Segundo paso, aislamos, porque ya identificamos dónde está el foco de infección. El tercero, mitigamos. No hay manera. O sea, eso no lo puede atender una persona que tiene como teoría de que aquel le va a decir que mató a fulano. Porque esa persona puede ser muy buena en esa profesión. El detalle es que tiene que aprender cómo se hace desde el otro lado. Tiene que aprender que tiene un departamento de la familia que se supone que atienda a los indigentes, niños, viejos y el que se meta que sea indigente. El departamento de la familia tiene que garantizar que esa gente coma, que esas personas estén seguras en techo seguro, porque también tiene que garantizarle la vivienda y tiene que garantizarle la salud a toda la población, no importa si viven en Torrimal o viven en Nemesio Canales. Entonces yo creo que es súper importante que usted atienda la función pública desde todos sus escenarios diversos. Y créanme, es bien complejo. En el gobierno de Puerto Rico, me decía una amiga el otro día, yo sé que hay gente que no quiere que las cosas se hagan, pero yo sé que hay otro montón de gente que no solamente quiere que se hagan, las saben hacer. Y eso es lo que aparentemente falta aquí. Falta que el gobernante, la gobernante tenga la conciencia de que esto no es llevar la casa. Este es el gobierno de Puerto Rico. Esto no es la economía familiar. No, esto es la economía de un país.
y desde ahí es que hay que gestarla. Carmen Bruselas, saludos. Wanda Vázquez, ya lo dijimos. Enid Meléndez, buenos días. Enid. MT Cuadrado, buenos días. Se pueden presentar querellas por email. Exacto, ahí está. Gracias por eso, MT Cuadrado. Refuerzo económico, en la página de refuerzo económico también está OSHA. Gladys Esther, Departamento del Trabajo, orienta a la gente que llama en la ley de licencia de Trump en Puerto Rico no aplica. 754-2172 dice MT Cuadrado. Gracias por el número. Mientras te escucho, sigo intentando fallidamente de comunicarme con el desempleo y como siempre, coquí, pero nada, seguiré intentando. Sigue intentando. Está funcionando. Tengo que decirles que a mí me funcionó. Me ha funcionado. He recibido contestación. Vamos a cruzar súper los dedos. A mí Hacienda me debe el reintegro del año pasado, pero aparentemente aquí voy a poder tener algo de disponibilidad. Voy a ir donde la amiga mía, que fue quien se la hizo, para que me haga una. No sabía que ella se había hecho. Gracias a lo que hoy me enteré. Aparentemente sí, es una diseñadora que le hizo eso a la gobernadora. Lucy Micheo, esas garantías están siendo violadas crasamente todo el tiempo, desde el día 1. Adalberto Ramos, si la gobernadora es deficiente en justicia, imaginen ustedes en la pandemia. Carmen, para gobernadora, jamás, Magda Ibeliz, te quiero mucho, trapolengua, no me hagas esas cosas. El Departamento de Salud está encargado de la vida o la muerte del pueblo de Puerto Rico, por tanto, la ética de sus funcionarios es crítica. Imagínense, y tuvimos un secretario del Departamento de Salud, Rafi, como le llaman ellos. Mucho me da, qué coraje me da que lo llamen como si estuvieran en la casa o lo llaman por teléfono. Rafael Rodríguez Mercado. En un momento en los programas que teníamos que nos reíamos un poco, aquí le decían el fantasma Mercado, porque no estaba por ningún lado. Y no sabía ni siquiera sabía el protocolo de enterramiento durante María. Ese era el secretario de Salud hasta febrero de este año. Marzo realmente. Sí, vi la foto de Carlos Bermúdez con una mascarilla igual a la de ella. Sí, aparentemente tenían acceso a la misma joven. Tienen un sonido en el background al de un cable conectado o suelto. Puede ser, Miguelito. Puede ser que algo esté por ahí suelto, pero se escucha. Está todo bien. Esperemos que sí. El gobierno carece de voluntad, empatía y respeto por el prójimo. Jenny Moreno, ella es diseñadora, es una gran persona. Lisa Porratas. Claro, la diseñadora no tiene la culpa. Claro que no, pero ¿por qué? O sea, ella hace su trabajo, pues ella cree que debió hacer una mascarilla que dijera fe. El problema la tiene la gobernante, el problema la tiene la persona que va a comunicar eso a un país. Esa es quien tiene el problema. Y yo, la vinculación de si Carlitos Bermúdez la tenía o no la tenía, también me parece, gente, que uno tiene que ir al finito. Pues Carlitos Bermúdez tendrá acceso a Lisa Porrata. Él ha estado en ese mundo de las modas hace mucho tiempo y pues coincidió. Pues está bien, yo sé que es obviamente un personaje, una persona que ha tenido una atención pública en relación a todo lo que ocurrió en los últimos meses del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, pero también que caramba, vamos a dejar de tirar un poquito el chicle. Yo te escucho bien, dice Willo Colón. ¿Puedes repetir dónde reportar? Por ahí está, ya creo que te contestamos, Maritza. Gracias por estar por ahí, como siempre. Bueno, vamos a hablar brevemente de Mabel Cabeza mañana en las vistas públicas. Yo creo que Mabel Cabeza va a ser la primera. Está también citada la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez, y Marisol Blasco. Mabel Cabeza tiene una pertinencia mayor que las otras dos, aunque el problema que tienen las tres es que son las personas de contacto con la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral desde el 2 de agosto del 2019, en medio de estas compras fallidas, y que fueron compras que tienen dos asuntos importantes. El sobreprecio, 3, el sobreprecio brutal, el contacto con una persona, en el caso de las tres compañías, de las tres,
Apex General Contractor, Maitland, 313 LLC y Castro Business, 4 compañías, todas con contactos de donantes del Partido Nuevo Progresista. Eso es un problema grande. Sobre todo, cómo llegó Apex a que Segundo Rodríguez Quilicini sea la persona que recibe el texto, lo pasa y finalmente se las compran a ellos, a pesar de que había otros suplidores que tenían pruebas rápidas más baratas. Y un tercer problema, no menos importante, súper importante, que es el contacto de las 3 funcionarias con la gobernadora desde la fortaleza. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos venido a enterar a lo largo de estas vistas que no solamente hubo llamadas de los 20 minutos, de firme eso en 20 minutos, que ahora la gobernadora dice que lo que quería decir Marisol Blasco Montaña era que llegara a Fortaleza en 20 minutos. La doctora Concepción Quiñones del Hongo, ustedes saben que dice, no, me dijeron, fírmala en 20 minutos. Y esa es una orden de compra de ventiladores. Es que en el medio de las entrevistas, Adil Rosa produce correos electrónicos que están copiadas 4 personas, entre ellas Marisol Blasco, Mabel Cabeza, Lilian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación, y la ayudante principal legal de la gobernadora, Grisel Santiago. ¿Por qué es importante establecer eso? Porque la gobernadora siempre desde el día 1 dijo que nadie en Fortaleza había metido las manos en esas compras. Cuando va saliendo, percolando la información, entonces la gobernadora dice que lo hacían para que fueran diligentes, le estaban dando seguimiento. La primera que se va a sentar es Mabel Cabeza. Porque de lo que diga Mabel, y esto es estrategia de investigación, de lo que diga Mabel van a poder pinchar o no pinchar a Lilian Sánchez y a Marisol Blasco Montaña. Y un tercero, Antonio Pavón, el secretario de la Gobernación. Bien importante, recuerden, cuando todo esto empezó a salir, cuando aquel 26 de marzo la secretaria interina Concepción Quiñones del Hongo, la doctora Conchi, como le dice Mabel, hizo así, cogió la cartera y se fue. Se llevó, mire, un montón de documentos, un montón de correos electrónicos, un montón de contratos. Y le dijo al país, aquí lo que está pasando es esto. 3 años y medio más tarde. Estoy totalmente de acuerdo con el que tiene esa crítica. Porque sí, yo creo que fue tarde. Pero lo dijo y aquí estamos hoy. Y después de eso, usted sabe que nos hemos enterado hasta que la gente que no tiene preparación en el Departamento de Salud pueden comprar, hacer una orden de compra sin estar certificadas para hacer orden de compra de $38 millones. Pero importante va a ser con Mabel Cabeza un dato que se nos había escapado de las vistas y que es súper importante. El secretario auxiliar de contabilidad del Departamento de Hacienda dijo la semana pasada, Alfonso Rossi Ramírez, que a él lo llamaron 2 personas en llamada de conferencia para preguntarle sobre los adelantos en medio de la pandemia para suplidores en este caso de dispositivos médicos. ¿Y quién fue? Mabel Cabeza y Lilian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación. Eso es importante porque recuerden que el gobierno de Puerto Rico, en su operación regular, no en medio de una emergencia, no puede adelantar dinero a un contratista. Está prohibido por la Constitución. El gobierno de Puerto Rico no puede pagar por servicios no prestados. No puede. Pero en medio de la pandemia, obviamente, hay una flexibilización de los procesos y más rápido que temprano, pero más rápido que nada. El fast track aquí, Pedro Rosselló, un bobo haciendo fast track. Esta gente sí que saben hacer fast track.
se reunieron en llamada telefónica, en conferencia, y preguntaron las funcionarias y 2 días, 3 días más tarde le empezaron a dar depósitos por adelantado. En el caso de Apex fueron 19 millones de dólares a los suplidores para que se hicieran la compra con ellos. Eso es determinante en las entrevistas hoy con Mabel. ¿Cuál fue la gestión? Fíjese que Ángel Rossi es un funcionario de confianza, secretario auxiliar de contabilidad, pero dijo, sí, me llamaron para hablar sobre esto. Ahora hay que ver. Mabel, ¿y qué fue lo que usted preguntó? ¿Y por qué? ¿Quién le dijo a usted que llamara? Y a Lilian Sánchez, ¿quién le dijo que llamara? Todo eso es súper importante, porque estamos hablando de la friolera de 19 millones de dólares por un lado, 1.5 por otro. Se pueden haber ido 20, 30 millones de dólares ya en depósito, porque supuestamente en este momento los suplidores están pidiendo depósito, porque así mismo se los están pidiendo en los diferentes países donde están comprando las pruebas. Carmen Mercado, ¿leíste sobre la contestación de los demandantes de comedores escolares al gobierno de Puerto Rico? Genial, la voy a traer más tarde. Hoy no la puedo, ahora no la puedo traer, pero más tarde la voy a traer. Importantísima, porque lo que quiere el gobierno de Puerto Rico es desestimar que el tribunal desestime el pleito, y los demandantes dicen no. Aquí todavía hay capacidad para insistir en que el gobierno, usted le imponga la responsabilidad mediante mandamos al gobierno de Puerto Rico, porque ellos dicen que no tienen responsabilidad de alimentar. Dice Carmen Mercado, consideren temprano que esto va para largo, Cintia Rosario. Si no es por la doctora Longo y Orienta, le hacen un robo para la historia. Realmente estuviéramos buscando los 19 millones todavía. El Oriental Bank se merece realmente que le den un premio por tener los protocolos de seguridad responsables y ejecutarlos a tiempo para proteger el dinero del pueblo. La vista de hoy estará interesante, súper interesante. No, Elisa, llegaste tarde, pero tú sabes que ahorita lo puedes escuchar antes de que empecemos la vista. Teria de Mañi, saludo. Federico Rentas Rodríguez, saludo. Federico, abogado, amigo. Qué bueno que estás por ahí. Nos debemos muchos intercambios y un café. La Nolasco las vende a 30. Ay, Dios mío, esas, no me digas eso, las mascarillas. Wow. Ah, bueno, porque son de diseñador, perdón. Sí, Ramón Cardona. Por eso dije que hay que tener cuidado con ese asunto de estirar el chicle, porque uno la tenía versus el otro. Milton Friedman es el padre del neoliberalismo, definitivamente, Robert, así es. Carlos Rubén también estaba por ahí. Aquí la curva de los contagios se va a disparar en la reapertura. Ojalá que no, pero me temo que si la gente no se prepara, así es. Definitivamente los chiquitos irrelevantes en el macro, en la función del gobierno, eso es lo que no se aguanta. Yulín tiene una mascarilla que dice sin miedo. No la he visto, fíjate, Sandoval Milagro, gracias. ¿Se acuerdan del traje colorido que le hizo la esposa de AGP, que fue bien criticado? Ella se lo confeccionó. Ya entiendo. Ya sé quién es la diseñadora. Bueno, nos estamos yendo porque sí, en efecto, el día va para largo. Son las 8:49. Garbanzos con patita, Ave María. Saludos desde Mayagüez, Bernard Mech. Saludos desde Mayagüez. Importante, gente. Compartan. Gracias, Ana López, porque estás por ahí. Sigo informando, vamos a seguir. Ayer fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa y era súper importante decirles que en efecto ese mensaje que colocaron los compañeros de la Asociación de Periodistas lo suscribimos totalmente. Creemos firmemente en un periodismo genuino y sobre todo libre de conflicto de intereses, libre para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y recuerden que si usted necesita un sistema financiero que lo represente bien, esas son las cooperativas, y la cooperativa de Vega Alta comparte su información con Bonita Radio. Es un auspiciador, es el primer auspiciador que tenemos en este proyecto hace un año. Así que vaya a cualquiera de sus sucursales, Bayamón, están también en el área de los muelles, en
la Avenida Kennedy, Vega Alta, obviamente, allí en el pueblo va y se toma un cafecito y habla con esa gente que realmente hacen un trabajo espectacular con los pequeños comerciantes, pero los productos de consumo de las cooperativas andan desde lo personal hasta lo comercial, hipotecario, carros. Es un buen servicio y es un buen proyecto para el país. A la gente de la diáspora, toquen base con las cooperativas, saquen sus chavitos de allá de donde están, dejen unos cuartos aquí para cuando vengan, miren, tengan ahí el resguardo de una cooperativa. Y esa es la cooperativa de Vega Alta. Dice Tere Alemani, ¿a qué hora son las vistas? A las 10 de la mañana, pero hay que desayunar, hay que cogerse un break. Lucy Micheo, saludos, Lucy. La madre, Ayan Rand, exacto, María Gamoneda, saludos, María. Gracias por toda la información, be safe. Así será. Gracias, Nidia. Hay que sacar el popcorn. Voy a sacar el popcorn. No, yo lo que estoy es, mire, trabajando mucho hoy porque esa vista va a ser larga. Recuerden, Antonio Pavón, secretario de la Gobernación, Lilian Sánchez, su subsecretaria, Mabel Cabeza y Marisol Blasco Montaña. Lo primero, hay que hacer una buena imagen de esos 4 testigos hoy, cuando lleguen allí a la legislatura. Cintia Rosario, las cooperativas son las mejores. Con el huracán María fueron excelentes. Fueron las únicas que prestaron, se mantuvieron prestando y dando servicio durante el huracán María. Y ahora en la pandemia están en las mismas. Todas están trabajando. Recuerden, Vega Alta. Las cooperativas son las mejores. Bueno, gente, éxito. Recuerden, antes de que se acabe el programa, comparta. Siempre que usted llegue, después que nos saludemos y nos digamos un par de cositas, comparta para que entre mucha más gente. Y así podamos mantener el proyecto como lo queremos mantener. Haciendo análisis, trayendo información, haciendo investigación y, como siempre, respetando a nuestras audiencias puertorriqueñas en el país, puertorriqueñas donde se conciban en cualquier parte del mundo. La diáspora es parte de nuestro proyecto. Excelente éxito. Nos vemos ahorita. Si hay algún receso, traemos información después de las vistas. Si no, seguimos de largo, porque usted sabe que a veces siguen de largo, y hablamos por la tarde. Éxito y nos vemos más tarde. Hasta ahorita.